Decías, Lauritzel, en el intermedio, porque ya hemos hablado de las deudas tarjetas de crédito, que no son las graves, porque esas, pues si no pagan no pasa nada. Pero lo mismo que ya habíamos dicho, le están pidiendo a mucha gente que lleve sus escrituras de esa casa para que la reestructuren. Entonces, estabas diciendo, cuando volvemos al aire, pero quiero que se lo expliques, que es muy interesante, que porque debes un microondas se pueden quedar con tu casa. A ver, explícanos. Sí, bueno, porque uno compra un microondas o compra una televisión de esas de plasma ahora muy modernas y resulta que al principio quizá empezó a pagar, pero posteriormente tuvo algunos atrasos. Todos, yo creo que a todos nos ha pasado que nos hablan en la madrugada del banco porque hay que pagar. Ahora lo que están haciendo es pedir en garantía las escrituras de un inmueble, que en este caso sería la vivienda, por lo que… ¿Y qué derecho tienen a pedírtelo? Ninguno. Pues ningún derecho tienen, pero a partir del hostigamiento que hacen estas empresas, lo que sucede es que la gente acaba cediendo y a veces acaba firmando una serie de convenios extrajudiciales que adquieren el carácter ya de judicial porque uno lo que hizo fue plasmar su firma. Por eso yo creo que es importante aprovechar este espacio para decirle a la gente que tenga mucho cuidado y que no firme cualquier documento, que es muy importante tomar en consideración estos elementos porque realmente lo que se está poniendo en riesgo es el patrimonio de la familia. Es decir, por comprar algo muy pequeño, finalmente uno está dando en garantía su vivienda. Y esto está relacionado con toda esta problemática de las viviendas actualmente en este país con la situación hipotecaria, porque a mí me parecen interesantes estas cifras. Con relación a las hipotecas bancarias, estamos hablando de una cartera vencida de 10,022 millones. De 22 millones de pesos. 10,000 millones. Hijos. O sea, 10,022 millones, ¿no? Y en el caso de las viviendas de las SOFOLES, estaríamos hablando… ¿Qué son las SOFOLES? Las SOFOLES son O sea que cambiaron a los líderes charros que se enriquecieron con la construcción de viviendas del Infonavit. El Infonavit los cambió a los líderes charros y ahora hace negocio con las sociedades financieras de objeto limitado. Pero a lo mejor los charos se volvieron Sí. financieros. Y además los Por eso, ¿Viste? bueno, a ver, pero mira, en el caso de las, termina. nada más, en el caso de las SOFOLES, estas sociedades financieras de objeto limitado, se supone que surgieron después del 94 para que la gente que no era sujeto de crédito bancario pudiera tener acceso a otro tipo de créditos y que para esas cuestiones que se crean, tomando en consideración que se va a apoyar a la gente, cuando que ahorita el problema que tienen estas SOFOLES es que se les está cobrando más incluso que lo que cobran los bancos y entonces las deudas pues son aún mayores. En el caso de estas instituciones, bueno, la deuda es de 5,895 millones y si hablamos del Infonavit en la actualidad, además de esos 110,000 créditos quebrados de los que hablamos que se vendieron a estas dos empresas transnacionales, ahorita la deuda es de 31,000 millones de pesos. Por lo tanto, si sumamos todas estas cifras, pues nos da más de 46,000 millones de pesos. ¿Y Fobiste está ahí? Fobiste, bueno, en el caso de Fobiste también existe una deuda y también ahora con las reformas que se hicieron a la ley del ISSSTE, pues está toda esta bursatilización de nueva cuenta de la cartera, y en estos momentos pues también se podría ver sujeta a este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todas tienen que ver con créditos hipotecarios porque la Sociedad Hipotecaria Federal es la que finalmente está otorgando este tipo de créditos para que se construyan las viviendas. Por eso tú puedes observar que hay, por ejemplo, cofinanciamiento en el caso de algunas de estas instituciones. Y lo que sucede, pues es que finalmente, a partir de estos procedimientos, que la columna vertebral, cuando pierden su origen social, estas instituciones, la columna vertebral se vuelve la Sociedad Hipotecaria Federal. Y entonces todo es a través de las hipotecas. Señor licenciado, estamos muy grave el asunto.
digamos que la vivienda no vale nada. ¿Y qué defensa jurídica? Porque usted mencionaba la Corte. Sí. ¿Cómo se puede revertir esto? Aparte de la movilización social, jurídicamente. Hay dos etapas. Una, lo jurídico que le toca a las personas, porque también no todo lo jurídico es de los abogados. Hay una parte que le toca a las personas, que es no dejarse asustar. Bueno. Así de simple. Porque todo este conjunto de leyes que platicábamos hace un rato, todo este conjunto de cifras, los abogados de los despachos, tanto extranjeros como nacionales que litigan en todo el país, están amedrentando, asustando a las personas. Te pongo un ejemplo. En Teapa, Tabasco, que es un municipio que los últimos 2 años ha sido incomunicado por las lluvias y por la corrupción. Llega un documento, especie citatorio, que firma un despacho. O sea, cualquier abogado te va a decir, esto no vale nada. Tú tienes tu casita de Infonavit. Tú tienes tu casita no has de Infonavit. pagado, no has pagado todo. Te llega un citatorio, Bueno, que no es de Infonavit. No que has es de una pagado porque empresa. perdiste el empleo, porque si tienes claro. empleo pagas, por Es lo fiscal automático. que hablábamos. Porque es un descuento automático. Así es, automático. Entonces pierdes tu empleo. Esto es una consecuencia directa del desempleo y la pérdida de las casas. Así Eso es. es gravísimo. Así es. Es como un castigo. Por perder el empleo, además, vas a perder tu casa. Entonces, llega un documento que cualquier abogado te va a decir, eso no vale nada. Sin embargo, está lleno de manipulaciones. Por ejemplo, en lugar de usar la palabra rescisión de contrato, que solo entendemos los abogados, utilizan vamos a cancelar tu contrato. Entonces la gente se asusta. Eso sí lo entienden, eso sí lo ponen en ¿Pero qué lenguaje acción llano. tienen contra ti? ¿Qué te pueden hacer en la realidad? Lo que tiene que hacer en la realidad es demandar ante un juez civil la rescisión del contrato, el pago y en su caso el desalojo. Eso es lo que tendrían que hacer, pero no lo hacen. Lo que hacen es mandar un oficio, llamarte por teléfono, clausurarte tu casa con sellos y asustarte constantemente hasta que entregas la casa por miedo. Perdón, porque esto es muy para la gente. Este programa es de servicio social, porque si no, no vamos a acertar. ¿Cuántos gente están en este caso, Luisa? Más o menos. Nada más de Infonavit, hay 140,000 familias en cartera vencida y en cartera quebrada, a la que se refería la arquitecta, hay otros 100,000. O sea, estamos ¿Y hablando cómo de le llegan 250,000. ustedes a toda esta gente? Porque esta gente tiene o necesitan que lo defienda. Así ¿Tú es. cómo? Porque si pudiera poner un anuncio en este programa, ¿qué le diría yo a la gente, a esas 130,000 gentes que tienen cartera vencida y quebrada? ¿Qué haces cuando te llaman por teléfono? Sí, lo que tienen que hacer es, primero, no asustarse. Segundo, tratar... Bueno, pues asustarse sí, pero actuar bien, man. No, yo con la gente que hablo digo, mira, no te preocupes, ocúpate. O sea, ponte, haz llamadas, busca, organízate con tus vecinos, es muy importante la organización, y después acude con nosotros o con alguna organización que para que te ponga un abogado, simplemente con que se presente un abogado, los obligas a presentar una ¿Pero demanda dónde a ellos. encuentran ese abogado? Bueno, en el Consejo de Defensa de la Vivienda, que es la organización Da a la que tus pertenezco, teléfonos, por sí, favor. es el 55 56 96 91. 55 56 6 96 6 91. 91. ¿Podríamos ponerlo al terminar en una plica? ¿No tienes otro teléfono? Debe estar Sí. saturado. Sí, sí. Pero además yo creo que lo que sí sería importante decirles es que se da atención los días miércoles de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, específicamente para los que tienen problema con Infonavit. Por el momento estamos en la calle de San Luis Potosí, número 71. Ahora, ¿qué argumento le dices? No, tú dices, no te asustes. Bueno, no me asusto. ¿Por qué? Le tienes que explicar por qué no se asusta. Porque tiene muchas defensas legales. O sea, porque puede contestar la demanda, puede presentar un amparo en Y caso si de no que lo sea hace, vendido. ¿lo fastidia? En el término de unos de 3 a 6 meses, sí. Ah. Llega la fuerza pública y te pueden desalojar. En los casos de créditos hipotecarios o en el caso de que cometa un error. Porque, por ejemplo, los trabajadores de Infonavit tienen derecho a que les descuenten solo el 20% de su salario más 5% del patrón, la cuarta parte. Pero lo que está haciendo ahora Infonavit es que te demanda en un juicio civil las ¿Infonavit personas... te demanda o te demanda el otro? De los dos. Todo Ay, está caramba. pasando. Realmente es un bombardeo por todos lados. Entonces te demanda el comprador, te demanda el despacho o te demanda Infonavit. Y te hacen firmar ante el juez, sin asesorarte, sin decirte, no van con ningún abogado, con ninguna organización. Firman. ¿Y qué firman? Que ya te van a quitar, pero el 60% de tu salario. Entonces tu derecho a que solamente te quitaran el 20% lo renuncias ante un juez civil, que tampoco tendría competencia.
Entonces, mientras no tengas esa defensa, esa organización, pues sí te pueden hacer cosas. Pero hay muchos derechos. O sea, yo le digo a la gente se tranquiliza mucho cuando digo esto, perdón que se haga aburrido, pero mira, si te llega una demanda, tienes contestación de la demanda, pruebas. Sí, pero la gente no tiene un abogado así a la mano. Así es. Por eso nos estamos organizando. Ya hay varias ciudades donde se está organizando el Consejo de Defensa de la Vivienda, en San Luis Potosí, en Coahuila, etcétera. Vamos poco a poco. Yo creo que a lo mejor en la página de internet de nosotros, que es vivienda.gobiernolegítimo.org.mx, ahí pueden conectarse con todos los estados de la República. Pones un machote en internet. Ahora, defensa social, porque hay una cosa, tú fuiste líder del Barzón, no digo que el único, pero pues el iniciador y el más bravo. Al final, nuestra cartera vencida del Barzón, de todas maneras se les fueron encima. Bueno, nosotros en la legislatura donde estuvimos, sacamos el financiamiento para un gran programa de vivienda que permitió atender a cientos de miles, quizá millones de deudores. Si tú recuerdas, pues el FOBAPROA tuvo un costo fiscal de aproximadamente 2.700.000.000.000 de pesos. Por eso, en la reunión de Zedillo ayer con Calderón, dice que el costo fiscal del FOBAPROA... ¿Cedillo se vio con Calderón? Así es. No es superior al costo de Estados Unidos. ¿En Davos se vieron? En Davos, porque aquí estamos hablando más del 20% del Producto Interno Bruto, lo que costó el FOBAPROA. Una parte, alrededor de 400.000.000.000 de pesos, fue el costo del programa de apoyo a deudores. En la crisis del 94, toda la gente que estaba organizada pudo salvar su patrimonio y pagar en condiciones justas las hipotecas. Como que ya vivimos una nueva generación de deudores, que son estos nuevos deudores del Infonavit, son los deudores de las OFOLES, y ahora vamos a vivir una tercera generación y una crisis masiva de créditos hipotecarios que van a suspender sus pagos con motivo de la crisis actual. El problema no es la tarjeta de crédito. Si la gente, no es el mayor problema. No es un problema ni para los bancos, porque no los descapitaliza. Los bancos lo daban como perdido lo que no le están pagando ahora, porque le cobran altas comisiones al que es pagador. La gente debe saber que con las deudas de las tarjetas de crédito no le pueden quitar absolutamente nada. Y deben de entender lo que decía Laura, que es muy importante. No vayan al banco a reestructurar una tarjeta de crédito porque en ese momento le cambian el tipo de crédito, claro, y en vez de ser un crédito al consumo, se lo convierten en crédito con garantía hipotecaria y entonces ya se mete en una situación mucho más difícil. Nosotros acabamos de tener una reunión con los banqueros y les demandamos un programa para la gente que ha perdido su empleo, que está en una situación de insolvencia en materia de créditos hipotecarios y en materia de pequeños y medianos negocios. ¿Y el gobierno qué? El gobierno está indiferente. Tú ves ¿Indiferente o irresponsable? Irresponsable, porque lo que va a ocurrir va a ser que va a dejar crecer esta bola de nieve y al rato los contribuyentes vamos a tener que pagar un costo fiscal todavía superior mayor a si se atendiera en estos momentos. Recuerda que el problema de la crisis de la cartera vencida el 94 duró 4 años para resolverse. Entonces la bola de nieve se hizo inmensa. Pero aquí nunca hay un gobierno que entre a poner orden, que no distribuya los costos como lo quiere hacer el gobierno de los Estados Unidos. El mes pasado, en la asamblea de Infonavit, donde está Hacienda, donde está Secretaría del Trabajo, donde estará 15 dependencias del Ejecutivo, ratificaron la venta de cartera de 2006. El mes pasado. Nos están llamando a un tercer bloque.